Hermanos, buenos días, buenos días. El día de hoy vamos a tener una predicación y un sermón con respecto a la primera epístola de San Pedro. Quiero hacer una introducción acerca de quién fue Pedro. Pedro, apóstol de Jesucristo, como lo dice el primer versículo de su carta, se identifica como apóstol de Jesucristo. Y qué curioso dato es que el primer apóstol al cual el Señor llamó fue Pedro. Pedro fue el primer apóstol al que le dijo, sígueme, y los tres evangelios nos dan una forma diferente de cómo fue su llamamiento. El primer apóstol que menciona la Biblia, al que el Señor llamó, fue Simón Pedro, que por cierto era de Estación Galilea. Tenía por trabajo el ser un pescador. En la Galilea, en la Judea de los tiempos del Señor Jesús, el ser pescador era el trabajo más humilde que había, era lo más bajo que había, por cuanto no se necesita estudiar para tirar una red y pescar peces. No se necesita tanta ciencia para hacer eso. Simplemente lo que tiene que hacer uno es aventarla y con cierta maña, que no necesita y requiere de estudios, pescarlos. Fue llamado por el Señor no a pescar ya más peces, sino hombres. Se muestra parte del carácter de Pedro durante el ministerio del Señor Jesús, al ser precipitado de palabra, de sentimientos, un hombre arrebatado. Recordemos que cortó la oreja del sirviente del sumo sacerdote cuando llevaban preso al Señor Jesús en el huerto de Getsemaní, en el huerto de los olivos. Y a Pedro le fue revelada también la misión de Jesús. Grandes cosas pasaron dentro del ministerio que a Pedro también le fueron reveladas, y era un equipo como más íntimo el que tenía el Señor Jesús, que los separaba. Nada más tomaba a tres y los llevaba aparte, los llevaba a orar y les contaba cosas, les revelaba cosas. Uno de ellos era Juan. Pedro fue el que se le reveló. ¿Cuál era la misión de Jesús? El de establecer su reino, no sobre de un hombre, sino sobre Cristo. Sobre Cristo. Tanto es que, como lo vamos a ver más adelante y durante esta serie de predicaciones, que Pedro declara quién es la piedra por la cual la iglesia está fundamentada. Tanto de revelado el correcto significado de las palabras del Maestro, que lo explica en una de sus cartas, fue Pedro quien llevó el Evangelio a los judíos, Pablo a los gentiles. También lleno del Espíritu Santo en Pentecostés, fue el que dirigió la defensa de los que decían que estaban ebrios, pero él manifiesta que es la presencia del Espíritu Santo por la cual hablaban en lenguas, testigo de la resurrección del Señor. Recibió instrucciones precisas después de haberlo negado 3 veces, porque para él era muy fácil decir, ¿verdad? Hoy van a entregarme, hoy el Hijo del Hombre va a ser apresado. Y le dijo, Señor, yo iré a donde tú quieras, me da palabras precipitadas luego, y decía, yo te seguiré a donde quiera que vayas, si es cárcel ahí te voy a seguir. Le dice, Pedro, cállate, hoy me negarás 3 veces antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y creo que es una de las historias que más han dado la vuelta al mundo y que da tantas enseñanzas en la forma popular y secular para el pueblo secular. Pero sin embargo, ahora el Señor le hace testificar 3 veces su amor, preguntándole, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. Así Pedro se convirtió en apóstol de Jesucristo, con altas y bajas, porque Pedro siempre fue una variación así. Tenía tanta fe que descendió de la barca, dio algunos pasos, pero dudó y se hundió en la mar. Y ya llegó el Señor Jesús con tanto amor y sacándolo, y sus palabras
fueron: ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe. Desde el inicio de su ministerio y obra en la tierra del Señor Jesús, Pedro estuvo ahí. Al llevar las nuevas de salvación y dar testimonio de Cristo, fue en lo que se convirtió Pedro. Y por eso así empieza su carta. Por eso así empieza su carta, haciéndose el título de apóstol de Jesucristo, porque es una persona que lo vio, que fue testigo de todo su ministerio y de toda su obra, y habla a los expatriados de la dispersión que están en Ponto, en Galicia, en Capadocia, en Asia y Bitinia. No nada más esta carta se amolda a una sola iglesia, como lo hacía Pablo, y eso se puede leer en cualquier iglesia, hasta en esta. Esta carta se aplica también para nosotros. Por eso es de que el nombre, si leen su título, dice Carta Epístola Universal de San Pedro Apóstol, porque es también para nosotros, también para nosotros. Versículo 2: elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz seamos. Así empieza su carta, dando testimonio de la obra de Cristo en el hombre, de cómo Dios escogió quién santificar para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. En el versículo 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Hace hincapié y resalta las palabras del Maestro, que dirigiera una vez al Nicodemo, alguien que era maestro en la ley, que conocía absolutamente toda la ley, era un principal entre los judíos, pero sin embargo él no sabía qué hacer para heredar la vida eterna. Y de noche a escondida se acerca al Maestro y le dice: Maestro, Rabí, ¿qué es lo que haré para heredar la vida eterna? Y en San Juan 3:3 le responde: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que Pedro hace hincapié y bendice al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que con su grande misericordia nos hizo renacer una nueva criatura, un nuevo nacimiento. Y esta doctrina no solamente la encontramos nada más con Pedro. Santiago también nos da una referencia de esto en Santiago 1:8. Por favorcito, si lo abren lo más pronto posible. Santiago 1:8. Es 1:18, discúlpenme, 1:18, Santiago 1:18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Coinciden que si no hay un nuevo nacimiento, no puedes entrar en el cielo, no puedes entrar en el reino de Dios. Gálatas capítulo 6, versículo 15. Gálatas capítulo 6, versículo 15, dice así: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva creación. Entonces, óyelo bien hoy que me estás escuchando, no es por una religión, no es porque tú cumplas con un cierto tipo de ritos, no es porque tú vengas a ese lugar. Si no has nacido de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. No puedes ver el reino de Dios si no eres una nueva criatura, una nueva persona, que si antes robaba, ahora ya no roba, que si antes tenía mujeres, ahora ya no, etcétera, etcétera, etcétera. Un nuevo nacimiento. Nadie puede ver el reino de Dios si no pasa por ahí. Por eso coincidían, porque habían visto, este es el Evangelio, versículos 4 y 5. ¿A qué nos lleva un nuevo nacimiento? Para una herencia incorruptible
incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta. ¿Para qué nacer de nuevo? Para obtener una herencia que como hijos de Dios Cristo ganó en la cruz, pero no una corruptible, no una contaminada, no una que se marchita, una que permanece para siempre, una herencia eterna allá en los cielos, una herencia que es nuestra salvación. Y de esto también predica Pablo. Pablo también habla de esto. Hebreos capítulo 9, versículo 15. Dice así: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Efesios 1:1. Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. ¿Para qué nacer de nuevo entonces? Para obtener una herencia que como hijos de Dios, Cristo ganó en la cruz. Cristo ganó en la cruz. Eso es lo que Dios quiere que tú tengas presente hoy en este día. Que nosotros no venimos aquí para cumplir un cierto rito, un culto. Nosotros estamos aquí para alabar a Dios por cuanto dio a su Hijo Jesucristo el rescate de nosotros y así darnos con ello una herencia incorruptible. Jamás la va a poder alguien corromper, ni contaminar, ni jamás se va a marchitar. Versos del 6 al 9. En lo cual vosotros os alegráis, porque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Si tú renaces otra vez por medio de Cristo Jesús, entonces te da la capacidad del Espíritu Santo de tener fe. Fe en algo que tú no puedes ver. ¿O alguien vio al Señor morir en la cruz? ¿Alguien fue testigo de ese acto hace más de 2000 años? No. Sin embargo, nosotros tenemos fe y creemos en su palabra, y es el Espíritu Santo que nos capacita para que nosotros podamos tener esa fe y creer lo que dice su palabra acerca de su Hijo. Y dice que si nosotros creemos en Él, entonces somos hechos una nueva criatura por la pura voluntad de Dios. Al obtener esta fe no es gratis. Esta fe no nada más es ya te la di y hasta ahí queda. Esta fe tiene que ser probada. Esta fe